Predicar sobre textos bíblicos y sobre temas bíblicos bien conocidos presenta un grave desafío para aquellas personas que nos dedicamos a predicar el Evangelio, porque es difícil que cuando una congregación ya sabe algo y hemos leído algo varias veces y lo conocemos, ¿cómo le encontramos un nuevo significado? ¿Cómo le encontramos pertinencia? Así que es difícil usted volver sobre esos temas y no sentir que está repitiendo exactamente lo mismo que dijo anteriormente. Y quiero que tomemos, por ejemplo, a manera de ejemplo, uno de los episodios bíblicos que se encuentra en el libro de Primera de Reyes. Uno de esos textos que describe la sabiduría de Salomón. Hermano, hermana, hasta las personas que nunca han abierto una Biblia y las personas que nunca han pisado un templo han escuchado que Salomón era un hombre sabio. Aunque no sepan que fue rey de Israel, sí saben que fue un hombre sabio. Y eso lo hemos aprendido de varias maneras, incluyendo en el refranero del pueblo, porque muchos de nosotros en algún momento hemos dicho, bueno, para divino Dios y para sabio, Salomón. Y ese tema de la sabiduría de Salomón se basa en el texto bíblico. Y en particular, el texto que nos habla de la sabiduría de Salomón se encuentra en Primera de Reyes capítulo 3. Y ahí nos damos cuenta que la sabiduría no era de Salomón, sino que era una sabiduría de Dios dada a Salomón en respuesta a una oración. Si usted busca en su Biblia, va a encontrar que hay un momento en que el joven rey Salomón estaba en su santuario preferido, que era Gabaón. Había otros santuarios, estaba Siquem, estaba Betel, pero él prefería adorar en el santuario de Gabaón. Recuerde que el templo de Jerusalén todavía no está construido, porque ¿quién construye el templo? Salomón. O sea que más adelante él va a construir el templo. Pero ahora lo que hay son santuarios regionales y él va al de Gabaón. Y allí Dios se le aparece en sueños y le dice, pídeme lo que quieras que yo te conceda. Tremenda petición. Y este texto, pues, a veces hace que nosotros pensemos en la fe de una forma un poquito mágica, ¿verdad? Hay personas que ven a Dios como el genio de la botella y les gustaría frotar la botella y que saliera el genio y que el genio le dijera, te concedo un deseo. Y muchos de nosotros pediríamos $1.000.000 o pediríamos juventud eterna o pediríamos una familia un poquito más organizada. Pediríamos belleza, fama o fortuna. Sin embargo, cuando no es un genio el de la botella, sino es Dios mismo el que se le aparece a Salomón, Salomón es un muchacho, pero actúa con astucia. No pide fama y no pide fortuna. Lo que pide es sabiduría. Y le dice, yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién es capaz de gobernar a este pueblo tan grande? Este texto nos debe impresionar que en el corazón del joven rey estaba el deseo de actuar con justicia, hacer una distinción entre lo bueno y lo malo para poder hacer lo bueno y no lo malo. Había una preocupación de cómo un hombre iba a gobernar a miles de personas y cómo una persona que provenía de la tribu de Judá iba a gobernar a personas de las otras 11 tribus de Israel. Este muchacho toma la decisión correcta y le dice a Dios, dame sabiduría para gobernar con justicia. El Señor encontró agradable la petición de Salomón.
Y encontró tan agradable esa petición que le responde con una promesa que no solamente ofrece sabiduría, sino aún aquellas cosas que Salomón no había pedido. Y el Señor le dice: puesto que me has pedido esto, y no una larga vida ni muchas riquezas, ni tampoco pediste vengarte de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para saber escuchar, voy a hacer lo que me has pedido. Voy a darte un corazón sabio y sensible, como nadie lo ha tenido antes, ni lo tendrá después de ti. Además, voy a darte las cosas que no me pediste, muchas riquezas y fama, a tal grado que mientras viva no habrá ningún otro rey como tú. Y si caminas por mis sendas y cumples mis estatutos y mandamientos, como lo hizo David tu padre, yo te concederé una larga vida. Y una vez más encontramos esta característica del Dios de Israel. Es el Dios que está dispuesto a entrar en relaciones de pacto. Es el Dios que está dispuesto a hacer pacto con el pueblo. Es el Dios que responde a la oración. Que cuando usted habla con Dios, Dios responde. Inmediatamente el texto pasa a darnos un ejemplo de lo que es la sabiduría salomónica. Y desde ya le advierto que es un ejemplo duro, quizás hasta grotesco, y que habla de un episodio dificilísimo. Y habla de cosas que aún hoy, si ocurrieran, estuvieran en la primera plana de los periódicos. Salomón, como era el rey de Israel, también era el juez principal del pueblo. Era como si fuera no solamente rey, sino también comandante de la policía, comandante en jefe del ejército, y también el juez principal del Tribunal Supremo. Por eso, cuando había una causa que los otros jueces no podían juzgar, la gente llegaba hasta el rey. Y allí presentaban sus problemas, sus disputas, de manera que la gente pudiera encontrar en el rey quien le hiciera justicia. Pues precisamente ocurre que en aquellos días se acercan dos mujeres a pedir a Salomón que les haga justicia. Pero no son mujeres de buena vida, sino que son mujeres de mala vida. Lo escandaloso del texto es que nos presenta a dos mujeres que ejercían la prostitución, que vivían juntas sin marido, que cada una tenía un niño pequeñito, y que ocurre un elemento que las confronta la una contra la otra. De acuerdo a la historia, el encuentro entre Salomón y estas dos mujeres que están en conflicto transcurre de la siguiente manera. Y sencillamente le voy a leer el texto, porque el texto no necesita una vela para que lo alumbre, de tan clarito que está. Y dice: y una de ellas dijo: Su Majestad, esta mujer y yo vivimos en una misma casa, y mientras yo estaba allí, tuve un hijo. 3 días después, y mientras las dos vivíamos juntas, también ella tuvo un hijo. Nadie más estaba en la casa, sino solo nosotras dos. Pero una noche, ella se acostó sobre su niño, y el niño murió. Entonces se levantó a medianoche, tomó a mi hijo que dormía junto a mí y lo puso a su lado, y entonces puso al niño muerto junto a mí. En la madrugada, cuando me levanté para darle el pecho a mi hijo, me di cuenta de que estaba muerto. Y cuando lo observé bien por la mañana, me di cuenta que no era mi hijo. La segunda mujer dijo entonces: el niño vivo es mío y el que está muerto es el tuyo. Pero la primera mujer insistía: no, el niño muerto es tu hijo, el mío es el que está vivo. Yo no veo esos programas de la televisión donde la gente va a garatear en público. Y no los veo porque son todos mentiras. Todo eso está escrito, todo eso está siguiendo un libreto. Y perdone que le rompa la ilusión.
Pero lo que vemos aquí es algo muy parecido a las garatas que usted pudiera ver en esos programas. Sin embargo, es algo muy grave porque implica la muerte de un bebé. Claro está, en el mundo antiguo no había los métodos de control de la natalidad que tenemos hoy. Así que una mujer que se dedicaba a la prostitución caía encinta regularmente. Y entonces tenía que decidir si terminaba el embarazo o no. Aquí tenemos dos mujeres que deciden llevar sus embarazos a términos y tienen niños. Y de ahí es que surge esta grave situación. Como podemos ver, esto presentaría un grave conflicto aún para un juez o una jueza hoy. Pero esto se vuelve más grave porque en el mundo antiguo no habían exámenes de ADN. No habían exámenes de paternidad. Usted no podía decir, mire, aquí hay un 92% de carga genética de que este niño es de una o de la otra. Y como ellas no tenían pareja, tampoco había una persona que pudiera testificar de quién era el niño. Así que presenta esto un grave desafío y hace casi imposible que el rey Salomón tome una decisión correcta. Y es precisamente en esa situación prácticamente imposible que Salomón despliega los dones de sabiduría que Dios le había dado. Esos dones que Dios le había dado en respuesta a la oración que había hecho poco tiempo antes. Y la historia es tan impresionante que sencillamente se la voy a seguir leyendo. Dice el texto: entonces el rey dijo, una de ustedes afirma que su hijo está vivo y el otro niño muerto es de la otra. Y la otra afirma que el niño vivo es el suyo y que el niño muerto es de la otra. Entonces el rey dio una orden: tráiganme una espada. En cuanto se la trajeron, el rey ordenó: traigan al niño vivo y pártanlo por la mitad, y den una mitad a una y la otra mitad a la otra. Qué cosa horrible, ¿verdad? Ninguno de nosotros quisiera que un juez o un policía o un médico dijera: traigan a su bebé y pártanlo en dos. Es chocante lo que está ocurriendo. Sin embargo, ¿por qué yo afirmé que Salomón mostró su sabiduría cuando dijo eso? Porque el rey, movido por el Espíritu de Dios, confronta a estas mujeres con una situación extrema, y esa situación las obliga a revelar lo más profundo que hay en sus corazones. La verdadera madre, una madre de verdad, busca el bienestar de sus hijos, aun a costa de su propio sacrificio. Pero una mujer llena de odio, una mujer mentirosa que sencillamente quiere venganza, lo único que tiene en su corazón son malos deseos. Y vemos que el ardid, la treta, el engaño que pone el rey da resultado. Entonces la madre del niño vivo, llena de compasión por su hijo, suplicó al rey: ¡ay, su majestad, no lo maten! Que se quede esta mujer con el niño vivo. Su corazón de madre, dispuesta a no verlo nunca más, siempre y cuando él viviera. Pero la otra dijo: ni para ti ni para mí, que lo partan por la mitad. Y ahí estaba demostrando el odio que había en su corazón. La maldad se quitó la máscara. Y el rey pudo ver quién era la que no merecía cuidar a aquel bebé. Y por eso dijo: entreguen el niño vivo a esta mujer, a la que quería tener misericordia de él, porque ella era la verdadera madre del niño.
Comprobamos pues, mis hermanos y hermanas, que Dios sí le había dado sabiduría a Salomón. Y si el refranero popular dice que Salomón era sabio, es por decisiones como esta. Ahora bien, les recuerdo que cuando Salomón pidió sabiduría, no fue para hacer alarde de saber mucho, sino que Salomón pide sabiduría con el propósito específico de gobernar a tu pueblo, le dice a Dios, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón pide sabiduría para hacer justicia. Salomón pide sabiduría para hacer lo bueno. Salomón pide sabiduría para gobernar al pueblo y llevarlo por caminos de bondad. Y por eso debemos dar gracias a nuestro Señor. Hermanos y hermanas, qué lindo, qué bueno, qué agradable a Dios es saber que nuestro Señor responde a la oración. Pero qué bueno es ver cuando una persona que busca de Dios entiende que los dones que Dios le da tiene que utilizarlos para el bienestar de los demás y no para hacerle daño. El libro de Proverbios, que se atribuye al mismísimo Salomón, dice en el capítulo 1, versículo 6, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y aquí tenemos que hacer una distinción bien clara. Mis hermanos y hermanas, ser inteligente no quiere decir ser sabio. Inteligente es una persona que sabe hacer algo bien. Sabio, sabia, es el ser humano, es la persona que sabe vivir con provecho. Dios nos ha dado inteligencia y muchos de nosotros somos expertos en muchas cosas que otras personas no saben hacer. Algunos de ustedes que están aquí conocen de medicina y otros conocen de administración. Algunos conocen de leyes y otros de bibliotecología. Aquí hay personas expertas en educación y otros en consejería. Algunos de ustedes que están aquí tocan instrumentos musicales y otros saben acerca de la agricultura. Tenemos inteligencia. Necesitamos sabiduría. Y la verdadera sabiduría nos conduce a la justicia. Quiera Dios que ustedes y yo busquemos del Señor y busquemos el rostro de Dios de tal manera que también nosotros podamos actuar con justicia, vivir con sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Y que aquellos de nosotros que tenemos oportunidad de estar en posiciones de liderazgo, ya sea en su casa o en su trabajo o en la iglesia o aún en el país, y aquí tenemos presentes personas que tienen puestos importantes para todo Puerto Rico, que cuando nosotros podamos actuar lo hagamos con la sabiduría que produce justicia para bien de todo el pueblo de Dios.